Hola, nosotros somos el grupo 1 y les vamos a mostrar nuestro diseño de un sistema de monitoreo y alarma para la prevención del COVID-19. Este sistema consta de tres etapas: un indicador de temperatura implementado con diodos, un recordatorio de desinfección realizado con un temporizador y un indicador de distanciamiento hecho basado en la lógica de BJT. A continuación les vamos a mostrar más en detalle el diseño de cada una de estas etapas. Para la etapa de distanciamiento se requiere que el usuario esté a más de 2 metros de distancia de otras personas. Para esto utilizamos este sensor infrarrojo de esa referencia que tiene esta curva de voltaje versus distancia, en la cual podemos hallar el voltaje de salida que se obtiene al estar a 2 metros de distancia del objeto, que es aproximadamente 1.75 voltios. Así utilizamos un voltaje un poco más bajo para estar seguros de estar a más de 2 metros de distancia. Entonces, definimos un 1 lógico como los voltajes mayores a 1.7, indicando que hay alguien dentro del radio de 2 metros del usuario. De lo contrario, se define un 0 lógico, es decir, voltajes menores o iguales a 1.7. Teniendo en cuenta esto, se puede hacer un circuito de lógica discreta en el cual las entradas representan cada uno de los lados y la parte de atrás del usuario. Por tanto, si al menos una de estas señales es un 1 lógico, se va a enviar una alerta de audio al usuario que se representa físicamente como un buzzer. Al hacer la simulación de todas las combinaciones posibles, se obtiene esta tabla de verdad, indicando que esta es una compuerta OR. Ahora hablaremos de la parte de nuestro circuito que es la encargada de tomar la temperatura del usuario y mandar diferentes señales lumínicas dados los diferentes rangos de temperatura. Esta etapa se compone de tres subetapas principales. La etapa de toma de temperatura, la cual utiliza un diodo, en la cual se aprovecha el hecho de que la curva de voltaje directo versus temperatura es lineal y aprovecha que cada cambio de temperatura implicará un cambio en ese voltaje. La parte de amplificación que amplifica la salida de la etapa anterior, generando mayor diferencia entre los diferentes voltajes entregados por cada uno de los rangos de temperatura, y la etapa de diferenciación, que es la encargada de diferenciar cada uno de los voltajes dadas en cada rango de temperatura, y de esta forma encender un LED verde, amarillo o rojo en cada uno de los casos. Veamos cómo funciona. Ok, para el funcionamiento observamos que la temperatura que vamos a simular de primeras consiste en 36 grados y veamos lo que sucede, que es una temperatura inferior a 37 grados. Como podemos observar, el LED verde se ha encendido. Ahora cambiamos esta temperatura a una temperatura entre el segundo rango, por ejemplo 38 grados centígrados, y veamos lo que sucede. Vemos que el LED amarillo se enciende y el rojo se enciende solo un poquito nada más. Ahora, el último rango, que es el rango superior a 38 grados, por ejemplo 39 grados centígrados, observamos que lo que sucede es que el LED rojo y el LED amarillo se encuentran encendidos. Con esto comprobamos el funcionamiento de nuestro circuito. En la parte de desinfección, el sistema debe enviarle una alerta al usuario en donde le recuerde cada 5 minutos que debe aplicarse gel antibacterial y desinfectarse. En este caso lo hacemos con un LED que se enciende para avisar. Entonces, lo hicimos con un temporizador de tipo 555 en configuración multivibradora estable, en donde pues las salidas una señal cuadrada, en donde pues viene descrita por eso, donde tenemos un tiempo en alto que viene descrita por esto y un tiempo en bajo. Eh, Básicamente con esto pudimos calcular los valores de la resistencia, 3.9 millones y 150.000 ohms, en donde tenemos pues dos etapas, una etapa de temporizador, que es la encargada de pues, cada cuánto debe enviar la alerta, y la parte lógica, que es la encargada de pues, modificar la salida para que el LED pueda encender o quedarse apagado. Ok, ahora veamos cómo funciona. En este caso no podemos simular para un tiempo de 5 minutos ya que es muy grande, entonces lo que hacemos es reducir el periodo de la señal. Entonces, pues acá vemos que cuando tenemos una salida alta, justo ahora el LED está encendido, cuando tenemos una salida baja, el LED está apagado. Y también vemos que la compuerta no funciona a la perfección, debido a que pues, cuando tenemos salida alta sin pasar por la compuerta, tenemos una salida baja. Y esto comprueba el funcionamiento. Es de vital importancia resaltar que el diseño de este proyecto
Fue posible gracias a los diferentes temas que se han manejado en la clase Fundamentos de Electrónica. En primera instancia se ha trabajado el tema de semiconductores y este tema nos permitió comprender la estructura así como la composición física y química de cada uno de estos dispositivos electrónicos. Esto nos permitió entender el porqué del comportamiento de cada uno de estos. Asimismo, se estudió de forma más profunda los transistores, ya sea de tipo BJT como de tipo MOSFET. En este estudio se incluyeron herramientas necesarias para el análisis de circuitos. Esto incluye las regiones de operación de cada uno de estos dispositivos, así como los fenómenos relacionados, como el efecto Early. Asimismo, encontramos diferentes modelos para representar estos circuitos de forma matemática, como lo son los modelos de pequeña y de gran señal. En conclusión, gracias a los conocimientos adquiridos, así como a las prácticas realizadas anteriormente, se logró de manera satisfactoria el diseño de sus circuitos amplificadores que pueden ser utilizados en la vida real.